Soy un maestro santo para Dios. ¿Tomarías tu café o tu agua de panela en un vaso sucio? ¿Verdad que no? Generalmente la palabra santidad nos causa terror, ¿verdad? Pero más terror es la inmundicia. Recuerda que Dios es un Dios santo y nosotros, tú y yo, somos hijos de Dios. Mire lo que dice Levítico capítulo 11 versículo 44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Por tanto, por eso, porque Él es nuestro Dios, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que, así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Levíticos 11 habla de todos los ritos ceremoniales que tenían que hacer en cuanto a la manera de comer ellos. Cuáles animales podían comer, cuáles animales no podían comer. Pero el objetivo de Dios no era solamente darle una lista de qué cosas servían para que ellos comieran y se mantuvieran puros, ni una lista de cuestiones morales. Iba más allá, hablaba de su vida, hablaba de un pueblo apartado para él, un pueblo exclusivo, un pueblo que él deseaba que no hubiera otro, real sacerdocio, nación santa. Dice, generalmente los pueblos vecinos que ellos iban a encontrar después que salieran de Egipto, especialmente los cananeos, eran pueblos paganos, eran pueblos dados a la inmundicia, adoraban a un dios que se llamaba Baal. Generalmente Baal también era llamado el dios de las moscas. ¿Por qué razón? Porque en los santuarios de ellos, en los templos de ellos, hacían esos ritos ceremoniales, de sacrificios también, pero no limpiaban y quedaban todos esos restos de sangre, entonces llegaban las moscas y eso era inmundo, era asqueroso. A diferencia de Dios, del Dios santo, del Dios único, verdadero, Él decía, ustedes van a ser diferentes a esos pueblos. Aparte de eso, fornicaban, hacían orgías, hacían una cantidad de cosas que es vergonzoso hablar de ellas, como dice la palabra de Dios. Entonces, allí reinaba el desaseo y la inmundicia sexual, la inmundicia moral. Entonces, ¿qué quiero compartir con ustedes, resaltar en esta mañana? Es que Dios instituyó leyes que apartaban a Israel para sus propósitos especiales, esos rituales morales, como qué comer, cómo vestirse, eh, cómo, cómo llevar la vida que a Dios le agradaba en cuanto a todas las ceremonias, de cuanto todo lo de Dios, cómo relacionarse con la gente, que tenían que ser justos, que tenían que ser puros en su sexualidad. Dice el pueblo santo, el más alto nivel de integridad para los que lo seguían. Dios pedía un pueblo santo que fuera íntegro en todo. ¿Cuál era el propósito? Era protegerlos. La santidad de Dios es para nosotros, sus hijos, una protección. En ese sentido, si ellos se mantenían limpios de todo, pues no iban a enfermarse. Hubo un tiempo donde todos se enfermaron de la peste negra, pero Israel no se enfermó porque ellos eran absolutamente limpios en toda su manera de comportarse, pero así por fuera Dios también quería que fueran por dentro, los protegía. Dios, al pedirte a ti y a mí que seamos santos, Dios quiere protegernos, porque el pecado es como la inmundicia, nos contamina, nos daña. Segundo, mostrar la gravedad del pecado delante de un pueblo perfectamente, de un Dios perfectamente santo. El pecado es grave, hermano. Así como si usted come con las manos sucias, así como cuando una persona se acuesta con diferentes personas enferma física y emocionalmente, así espiritualmente, cuando pecamos, nuestra vida es afectada y nos afecta nuestra relación con Dios, corta la comunicación con Dios, contrista al Espíritu Santo, tomar a la ligera la inmundicia y entrar así en su presencia era muy peligroso. Usted lee Levítico 10, los hijos de Aarón, ellos
no respetaron la presencia de Dios. Y ellos murieron, cayó fuego del cielo y los consumió, porque ellos ofrecieron fuego extraño, porque ellos todavía no le habían mandado. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que todo lo tiene estipulado. Una de las cosas que nosotros vemos en Jueces, por ejemplo, el capítulo 14, versículo 6 y el 21 también habla, dice que Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía porque no tenían rey. Dios quería ser su rey, pero ellos lo abandonaron y quisieron seguir sus propios consejos. ¿Por qué? Porque Dios nos pide santidad y a veces vemos la santidad de Dios como que es terrible, lo que Dios me pide, que no me deja disfrutar. No, Dios me quiere proteger, proteger. Si alguien quiere acercarse a Dios como el que quiere acercarse al sol, entre más cerca se tiene que estar más y esto protegido para llegar allá. Y tiene que llegar con una actitud correcta. Pero si yo en pecado me acerco a Dios, pues Él me puede destruir. Ahora, tercero, Dios también quería mostrar su gracia, porque Levítico capítulo 1 empieza a decir acerca de los holocaustos, de cómo ellos podían llegar delante de Dios a través de un sacrificio de un cordero. Cada año incluso también el sumo sacerdote ofrecía un holocausto por el pecado del pueblo, por pecados que de pronto no habían sido confesados. Eso era una sombra, un ejemplo de la gracia que Dios iba a traer para nosotros, porque es imposible que nosotros cumplamos todas esas leyes. Dicen que eran más o menos 321 leyes de ritos, de ceremonias que ellos cumplían, pero era imposible. Ahora, ellos tenían la oportunidad, hola papi, ellos tenían la oportunidad de santificarse, de limpiarse. Si, por ejemplo, ellos se contaminaban con fluidos de reproducción, hasta el otro día ya podían presentarse delante de Dios, tenían la oportunidad. Si ellos tocaban un cadáver, de ir y limpiarse, y cuando ya habían pasado 24 horas, pues podían presentarse delante de Dios. Era la oportunidad. Dios es un Dios de gracias que nos da oportunidades. Primera de Juan 1:9 dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús rompió el velo, Él derramó su sangre, Él venció la muerte para que tú y yo podamos llegar delante de Dios. Eso habla Levítico de los holocaustos. Dice Jesús representado como ese cordero que llevaría nuestro pecado. Entonces quiero dejarte pregunta número uno. ¿Conoces la santidad de Dios? Y el llamado santo que te ha hecho a ti, porque te ha llamado para servir en tu obra, pero tú y yo necesitamos estar limpios. Comprende la bendición, la protección de vivir y servirle a Él en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios te hace un llamado, a ti y a mí, a la santidad, a la pureza. Por medio de su palabra nos muestra nuestra condición, para que nos conozcamos que somos pecadores, que solo por su gracia, para que cada día entendamos que necesitamos ir a Él, a su sangre, a esa fuente que lava, que limpia todos los días, porque somos pecadores. Nada bueno en nosotros. Un día tú y yo nos alejamos de la luz que es Dios y va a haber solo tinieblas en nosotros. Ahora no te digas esa tarea de la santificación solo, no. Él nos dio a Jesús que nos limpia, pero nos dio la Sara de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo de Dios. Que si tú le clamas a Él, Él va a venir de una manera sobrenatural. A ti te va a dar fortaleza en las debilidades, te da un poder sobrenatural para vencer el pecado. Si lo pides, si lo anhelas, si anhelas. Es decir, que en esa mañana y cada mañana tú y yo debemos decir, Señor, te necesito. Padre, Pan nuestro de cada día, quiero ser como tú, quiero parecerme a ti, quiero amar lo que tú amas, quiero aborrecer lo que tú aborreces, verte cara a cara, servirte en integridad, en seriedad, con temor y temblor, servirte con alegría, con gozo, porque es un privilegio, tú eres exclusivo para Dios. Dios quería que ellos entendieran que no éramos cualquier pueblo, que es un pueblo apartado, un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa.
pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese, ese servicio a Dios tiene una recompensa, pero servirle a Dios también de una manera equivocada, con intenciones equivocadas, con un corazón que no reconoce que cada día lo necesita, es muy peligroso, porque tú y yo no podemos jugar con la gracia de Dios. Tú y yo no podemos jugar a ser maestros, a ser cristianos, nosotros estamos mostrando a Cristo. Quiero decirte en esta mañana, el llamado que Dios te ha hecho a ti y a mí es muy serio, muy valioso. Hay recompensa, pero también no podemos hacer lo que nosotros queramos. Dios estableció leyes en su palabra y que entre más te acercas a Él, más te muestra cómo estás. Pero entre más se acerca a Él, más te va a dar de tu espíritu para tener el poder para vencer y el poder para seguir adelante. Dios te bendiga.